Radio Mundial Adventista. Línea WhatsApp 311-739-5032. Las Sagradas Escrituras son la fuente principal de la sabiduría, porque son inspiradas por Dios, y su estudio riguroso nos da la certeza que sustenta nuestra fe. Te damos la bienvenida a nuestra Radio Escuela Bíblica. Toma tu Biblia, sube el volumen, oremos juntos y empecemos nuestro estudio. Bienvenidos. Carlos Alberto Polo, al aire. Qué grato es volvernos a encontrar como cada momento en la Radio Escuela Bíblica de Radio Mundial Adventista AWR Colombia. Les saluda Carlos Alberto Polo López, feliz de volver a encontrarme con cada uno de ustedes a través de estas ondas radiales. Recuerden que estos capítulos los pueden encontrar también en nuestro canal de YouTube, en nuestras plataformas digitales. Nos encuentras como AWR Colombia. Bienvenidos todos ustedes que nos sintonizan a través de todo el Sistema Radial Adventista en Colombia, a través de los 1470 AM AWR Medellín, desde donde originamos esta señal de esperanza. También nos escuchas a través de los 1020 AM AWR Bucaramanga, a través de los 1010 AM AWR Barranquilla, a través de los 1580 AM AWR Sincelejo y por supuesto a través de los 1360 AM AWR Cartagena. Saludo cordial a quienes nos sintonizan también a través de awrcolombia.org, nuestra página web, y a través de nuestra aplicación móvil AWR Colombia. Todos ustedes son bienvenidos y muchas gracias por darnos el permiso de ingresar hasta sus lugares de origen. Avanzamos en esta serie de la Radio Escuela Bíblica titulada Revelación de Esperanza. Hoy continuamos con la segunda parte de la lección número 10, titulada La Ley de Dios como base del juicio final. La Ley de Dios como base del juicio final. Antes de comenzar, les invito para que cierren sus ojos, inclinen sus cabezas y oremos. Eterno Padre, gracias por la nueva oportunidad de congregarnos alrededor de la Radio Escuela Bíblica, por el privilegio de abrir tu santa palabra y de conducirla a través de este espacio radial en AWR Colombia. Ruego una bendición especial para cada persona que de corazón se acerca al estudio de tu palabra para profundizar en el conocimiento del único Dios verdadero y de Jesucristo a quien has enviado, con el propósito de tener la vida eterna y de ser santificados por tu verdad descrita en tu palabra. Oro para que el Espíritu Santo unja a cada persona oyente, a cada estudiante de la Biblia, y que de esta manera todos podamos aceptar el mensaje evangélico, el mensaje angélico, el mensaje de salvación que tienes para cada uno de nosotros en la actualidad. Oro, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Escuela Bíblica. ¿Quieres inscribirte en la Escuela Bíblica de Radio Mundial Adventista? ¡Anímate! Y participa de cursos bíblicos temáticos con los que ampliarás tu conocimiento de las Escrituras. Escribe tu nombre completo, lugar de residencia y envíalos con la palabra Escuela Bíblica al 311-739-5032. A esta hora, participas de la Escuela Bíblica en Radio Mundial Adventista. Le invito, estimado estudiante, para que usted haga parte de la Escuela Bíblica de AWR Colombia, enviando su nombre completo, su lugar de residencia y las palabras Escuela Bíblica al +57 311 739 5032. Con mucho gusto, nuestro equipo de apoyo espiritual le atenderá
y usted podrá estudiar la Biblia con ellos los días martes y jueves a las 8 de la noche. Por favor, póngase en contacto con nosotros al +57 311 739 5032 y con mucho gusto nosotros lo atendemos. Comenzamos con esta segunda parte de la lección número 10. En su segunda parte está titulada La ley de Dios como fundamento del juicio final. En la primera parte de esta lección número 10 estuvimos analizando cómo en Apocalipsis capítulo 14, versículo 7, la Escritura nos dice que la hora del juicio de Dios ha llegado, ha comenzado. En el estudio anterior también a este tema, estuvimos analizando que el juicio comenzó en el año 1844, una fecha a la que llegamos luego de estudiar profunda y detalladamente la profecía de Daniel capítulo 8, versículo 14, sobre las 2300 tardes y mañana. Y decíamos ayer que si hay un juicio, es porque hay una ley en la cual basar y fundamentar ese juicio. No se puede juzgar a nadie si es que no hay una ley que permita medir el nivel del juicio para saber qué tipo de sentencia se dará, o absolución o condenación. Pues en el gran juicio de Dios, en este juicio final, también hay una ley sobre la cual Dios fundamenta su juicio. La ley de Dios es la base de la moralidad y del estándar del juicio de Dios. En el libro de Apocalipsis se habla de una ley que usted y yo hoy estamos llamados a cumplir. Una ley que usted y yo hoy estamos llamados a presentar ante quienes no la conocen. Usted y yo estamos llamados a vivir y hablar conforme a los que hemos de ser juzgados. Carlos, pero yo quiero que me hable más acerca de la Biblia. Bueno, vamos a hablar de la Biblia. Y le invito en este momento, estimado estudiante, a abrir las Sagradas Escrituras en la carta del apóstol Santiago, el capítulo 2, versículo 12. Santiago capítulo 2, versículo 12. Y note lo que dice la palabra de Dios allí. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Dios no se inventó un juicio para molestar a la raza humana. Dios no se inventó un juicio simplemente para decir, oiga, voy a jugar a la selección de canicas, me quedo con los que me gusten y desecho las que no me gusten. No. Dios es serio. Dios es un Dios de justicia, y por eso su juicio está basado en la justicia, en la equidad, en su amor. Y el juicio de Dios no es porque sí. El juicio de Dios se da porque hay una ley desde antes de la creación del mundo que rige el gobierno de Dios, y que esa ley fue pisoteada, ha sido pisoteada y sigue siendo pisoteada. Y basado en esa ley, Dios hace su juicio. Dice que usted y yo, en el gran juicio de Dios, vamos a ser juzgados por la ley de la libertad. Y sí, en este estudio vamos a hablar de la ley de Dios, descritos en Éxodo capítulo 20, descrita en Deuteronomio capítulo 5. La ley completa de Dios es una ley de libertad. Y me llama la atención, para empezar a dar las lecciones, que Santiago no denomina la ley de Dios como la ley de la condenación. Tampoco el apóstol utiliza un término negativo para referirse a la ley como la ley de la prisión, que es el concepto ideológico que se vende hoy día cuando uno pretende hablar de la ley de Dios. No, ya me vas a hablar de prohibiciones, ya me vas a hablar de negacionismo. Y en parte, quienes promulgamos y tratamos de enarbolar la bandera de la ley de Dios, tenemos un poco de culpa, porque hemos
perdido de vista el enfoque real de los mandamientos de Dios, presentándola solo desde el punto de vista negacionista. Solo mencionamos el no, 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 y privamos a quienes quieren acercarse a Dios y a su ley de los aspectos positivos, de las bendiciones y de los beneficios que el obedecer la ley de Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. La ley de Dios, estimados amigos, es una ley de libertad porque nos libera. Carlos, ¿puede usted probarme eso bíblicamente? Con mucho gusto, estimado estudiante. Vamos a ver algunos ejemplos. Para ello, quiero que te conduzcas al libro de Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, versículo 13, por ejemplo, nos dice la Escritura lo siguiente: no matarás. Este es uno de los mandamientos bíblicos. Encontramos un no matarás. Y alguien que le gusta asesinar, pues dirá, a mí no me prohíban no matar porque yo vivo es para matar, puede decir alguien. Pero sabes, detrás de este no matarás, se esconde la bendición de preservar la vida. Este mandamiento preserva precisamente la santidad de la vida. Cuando Dios dice no matarás, realmente está diciendo amarás tu vida y amarás la vida de quienes te rodean. Preservarás la vida tuya y la de quienes te rodean. Respetarás la vida y no la quitarás. Ese es el principio real. Ese es el beneficio detrás del no en este mandamiento de no matar. En Éxodo capítulo 20, versículo 14, encontramos el siguiente mandamiento: no cometerás adulterio. Pero entonces dice, el que le gusta estar con un hombre y otro, el que le gusta estar con una mujer y otro, a mí no me prohíban nada de eso porque yo voy a seguir haciéndolo. Pero sabes, detrás de este no cometerás adulterio, se esconden beneficios, bendiciones para cada uno de nosotros. Detrás del no cometerás adulterio, hay un llamado, una invitación a preservar la santidad del matrimonio, la santidad de la familia, la integridad y la unidad familiar. Detrás del no cometerás adulterio, hay un llamado a proteger la institución de la familia. Ya tú sabrás las consecuencias negativas y desastrosas que el adulterio, traducido en infidelidad, genera en los hogares. Pues Dios está queriendo evitar todo eso al decir no cometerás adulterio. Encontramos luego en el versículo 15 otro no de Dios descrito en su santa ley, y es no robarás. Detrás de este no robarás, Dios está diciéndonos, mira, quiero que sean libres. ¿Te imaginas tú si este mandamiento se cumpliera? Pues creo que no habría necesidad de que en las ciudades, por ejemplo, como Medellín, las viviendas tuvieran puerta y además de la puerta tuvieran rejas. No habría necesidad de esto. Pero el hecho de que hay ladrones nos invita a nosotros a fortalecer nuestros hogares con seguridad, no solo con las puertas, sino también con rejas, incluyendo las ventanas, como si estuviéramos en una cárcel. Cuando Dios dice no robarás, está haciendo un llamado a proteger nuestras posesiones y a proteger nuestra propiedad y, por supuesto, las posesiones y la propiedad de quienes nos rodean en la comunidad. Algunos documentales registran determinadas culturas en donde los hogares, hablando de la planta física, no tienen puertas, no tienen ventanas. En donde incluso se ponen mesitas con diferentes productos y no hay nadie ahí presente, sino que el que va pasando toma un producto y deja el dinero correspondiente allí. ¿Por qué? Porque no hay la cultura del robo. Y me agrada que exista esto en algunos lugares. Este mandamiento de no robarás
nos está invitando a evitar el caos que hay hoy día debido a los atracos, debido al ladronismo que abunda. ¿Te imaginas si tan solo se cumplieran estos mandamientos? ¿Te imaginas el caos que habría en la sociedad si los principios de la ley de Dios fueran abiertamente quebrantados? Pues gracias a Dios, no solo en los mandamientos de la ley de Dios está esta prohibición que nos invita realmente a vivir conforme a un código de ético-moral, sino que también las leyes humanas prohíben el hurto, prohíben el asesinato. De ahí que cuando se atrape a un ladrón o a un asesino en flagrancia, pues sea llevado a prisión. Esto de alguna manera ayuda a que no haya un desembocamiento desmesurado hacia el mal. Todavía hay ángeles reteniendo los poderes del mal. Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. Apocalipsis capítulo 11, versículo 19 nos dice lo siguiente. Note bien lo que dice la Escritura. El templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca del pacto se dejó ver en el templo. ¿Por qué leo este versículo? Porque ya vimos entonces, a la luz de los 3 mandamientos mencionados, no matarás, no cometerás adulterio y no robarás, que hay una ley divina que todavía se necesita cumplir en este siglo XXI. O si usted es de lo que dice, respetando su opinión, que los mandamientos fueron abolidos y quedaron clavados en la cruz, entonces yo puedo asesinar y nadie tiene por qué decirme nada. Entonces yo puedo robar y nadie tiene por qué juzgarme o condenarme, ni siquiera Dios. O puedo cometer adulterio y nadie tiene por qué señalarme. ¿Te das cuenta del peligro de ese mensaje que dice que el mandamiento quedó abolido en la cruz del Calvario? No, de ninguna manera. Hoy usted y yo estamos llamados a través del libro de Apocalipsis a seguir cumpliendo fielmente los mandamientos de Dios, porque estos preservan la vida en esta tierra, a la vez que preservan nuestra comunión con nuestro Creador. Pero Carlos, ¿por qué? Si eso ya no está vigente, eso ya es obsoleto. Pues mire lo que está diciendo Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. En el templo de Dios, ese templo celestial, dice, fue abierto en el cielo. ¿Qué fue abierto en el cielo? El templo de Dios. Significa que Dios tiene un templo allá en el cielo, en el lugar llamado cielo. Algunos dicen en el planeta llamado cielo. ¿Y qué hay dentro de ese templo de Dios que está en el cielo en este momento? Dice Apocalipsis 11:19, el arca de su pacto se dejó ver en el templo. ¿Qué es el arca de su pacto? Es la pregunta válida en ese momento. ¿Qué es el arca de su pacto? Recordemos aquí que dentro del santuario terrenal, ese que fue construido en el antiguo Israel, Dios instruyó a Moisés para que construyera un arca del pacto. ¿Qué había en ese arca del pacto? Había la ley de Dios, que había sido escrita en 2 tablas de piedra. La ley de Dios, estimados estudiantes, fue puesta en el santuario como la base de toda moralidad del pueblo de Israel en su momento, pero con el propósito que el pueblo de Israel la presentara ante todas las naciones. Ese fue el propósito inicial. Entonces, vale la pena recordar y anotar que el arca del pacto de Dios contiene su ley en su interior. Lo mismo ocurre entonces en el arca del pacto que está en el templo celestial. Hay dentro de ese arca la ley de Dios. Es claro el mensaje. La ley de Dios, estimados amigos, es el fundamento del trono de Dios. Es una lección que enseña la misma Escritura. Dios no gobierna sin leyes. ¿Se imaginan ustedes si aún habiendo leyes, estamos como estamos, como fuera si no hubiera leyes, incluso en el gobierno de Dios?
Haciéndose eco en el libro de Apocalipsis, está el llamado de Dios a guardar su ley. ¿Por qué el llamado constante a guardar su ley? Porque la ley es el fundamento del gobierno de Dios y la ley está dentro del arca que está en el templo ubicado en el cielo, es decir, en el mismo trono de Dios. Por ende, estimados amigos, el juicio final o el juicio de Dios, como usted lo llame, y la ley de Dios son parte del mensaje del Evangelio eterno que predica este ángel en Apocalipsis capítulo 14, versículo 7. Alguien puede decir en este momento: yo pensé que éramos simplemente salvos por gracia. Yo creí que no teníamos que guardar la ley de Dios. Pues bueno, me alegra que usted esté cayendo en cuenta de eso, porque significa que está comprendiendo el mensaje bíblico que Dios tiene para usted a través de la Radio Escuela Bíblica de Radio Mundial Adventista en Colombia. Quiero decirte lo siguiente: cuando Cristo fue sacrificado en la cruz, Él fue juzgado como un pecador, y como un pecador, Cristo murió para perdonar tus pecados y mis pecados. Eso es cierto. Y somos salvos por gracia. Eso es cierto. Es un mensaje bíblico. Pero la gracia no nos exime ni a usted ni a mí del guardar la ley de Dios, como lo vamos a explicar y a ver más adelante. El juicio, entonces, estimados estudiantes, hace parte del mensaje evangélico, del mensaje de las buenas noticias, porque el juicio de Dios, lo decía en la introducción anterior de este mensaje, más que buscar la condenación de cada uno de nosotros, busca es la redención y la salvación de usted y de mí. Sí, el juicio final de Dios se ha vendido como una serie de catástrofes, como una serie de desastres, como una serie de destrucciones que vendrán sobre el planeta Tierra y sobre nosotros los seres humanos. Pero el juicio de Dios está lejos, bíblicamente hablando, de ser eso. El juicio de Dios hace parte del Evangelio, hace parte del mensaje de esperanza que nosotros proclamamos al mundo. Por ejemplo, si Dios hubiera podido cambiar su ley, entonces Jesús no hubiera tenido que morir. La paga del pecado es la muerte. ¿Y qué es pecado? Pecado es transgresión de la ley. ¿Te das cuenta? Y si Dios hubiera cambiado su ley, entonces ya no hubiera pecado, y si no hubiera pecado, ya no hubiera transgresión, por ende no hubiera necesidad de muerte, por tanto Jesús no hubiera tenido que morir en la cruz del Calvario. La Biblia nos dice que la paga del pecado es la muerte. Y entonces vale la pregunta para razonar un poquito. Si la ley de Dios fue cambiada, ¿por qué Jesús tendría que haber muerto entonces? Pero el hecho de que Jesús murió colgado de una cruz me dice a mí que la ley no fue cambiada, que la ley no fue abolida, que la ley seguía siendo transgredida porque entonces se necesitaba la muerte. En otras palabras, porque por el hecho de que la ley seguía vigente, seguía siendo transgresión o pecado, y la paga del pecado es la muerte, y por ende Jesús tuvo que morir sí o sí. Es claro el concepto. Ahora bien, Carlos, pero es que yo necesito hoy un Salvador y Cristo me salvó y Cristo me redime de mis pecados. ¿De cuáles pecados? Si siguiéramos la lógica de que la ley de Dios fue abolida, no habría pecado. ¿De qué pecados me hablarías? Ahora quiero llevarte a 1 de Juan capítulo 3 versículo 4. 1 de Juan capítulo 3 versículo 4. Note lo que nos dice la palabra de Dios. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Necesitas tú hoy un Salvador? Sí. ¿Por qué necesitas hoy un Salvador? Porque estás en pecado. ¿Y por qué estás en pecado? Porque según 1 de Juan 3:4 has infringido la ley de Dios.
Significa que si yo, Carlos Polo, necesito hoy de un Salvador, es porque soy un pecador. Y si hoy en el siglo XXI yo soy un pecador, es porque la ley de Dios sigue vigente y yo la estoy infringiendo. Si la ley de Dios no existiera hoy, si no estuviera vigente hoy en el siglo XXI, en ese momento en que usted me escucha, usted no fuera ya más pecador. Y entonces, ¿para qué un Salvador? Sigo con la aplicación bíblica. Podría pensar que no sea pecado el robar algo, pero el pecado es infracción de la ley. Y el pecado es más de lo que yo pienso en mi propia mente. El pecado en la Biblia, por definición, es infracción de la ley. Y bien dijo el apóstol Pablo, y lo citaremos más adelante, yo no conocería el pecado si el mandamiento no me indicara lo que es pecado. Pecado, estimados amigos, eso que tanto decimos y predicamos muchas veces, no es más que quebrantar la ley de Dios. Cuando preguntamos ¿qué es pecado?, escuchamos múltiples respuestas. Es infracción de la ley, pecado es desobedecer a Dios, pecado es vivir diferente al propósito de Dios, pero pecado es quebrantar la ley de Dios. Alguien podría haber dicho, miren, no estoy satisfecho con mi matrimonio. Así que si yo me voy este fin de semana con mi secretaria, pues eso está bien, porque somos dos adultos que consentimos. Pero la Biblia dice, no cometerás adulterio. Y si es que este mandamiento está abolido y fue clavado en la cruz, ¿por qué se enoja la mujer cuando el marido se va con otras mujeres? ¿Por qué se enoja el hombre cuando la mujer se va con otras mujeres? Si es que ya no hay un mandamiento supuestamente que prohíbe el no cometer adulterio. ¿Te das cuenta? Porque el mandamiento sigue vigente y usted y yo estamos llamados a cumplirlo, es que nos sentimos y nos resentimos muchas veces cuando el mandamiento es quebrantado. La ley de Dios es su estándar eterno, estimados estudiantes. Es el estándar moral de Dios que define el pecado y establece nuestra rendición de cuentas a Dios. Si la ley define qué es la moralidad, ¿qué es la voluntad de Dios, aun cuando nuestra mente no lo hace? Entonces, la Biblia dice que pecar es romper la ley de Dios. Por ende, el libro de Apocalipsis dice que la hora del juicio de Dios ha llegado. Y la hora del juicio de Dios llegó después de tantos siglos de estar quebrantando su santa ley. Y es basada en esa ley que se ha venido pisoteando a lo largo de los siglos que nosotros seremos juzgados y que estamos siendo juzgados. Vale la pena tener en cuenta esto. Note bien, el libro de Apocalipsis dice que tú eres responsable de tus acciones. El libro de Apocalipsis me está diciendo que el fundamento del trono de Dios es la ley de Dios descrita en Éxodo 20, en Deuteronomio 5 y en toda la Biblia. ¿Sabes? Lo que nuestros niños necesitan hoy no es una alta dosis de asesinatos, de violencia, ni de inmoralidad en la televisión y en el internet. Lo que nuestros niños necesitan hoy son altas dosis de la palabra de Dios. Por utilizar un término muy humano, haciendo referencia a lo de alta dosis. Necesitamos que ellos consuman mucha Biblia. Que ellos aprendan de la palabra de Dios, aprendan a temer a Dios, aprendan a amar a Dios, a honrar a Dios. Nuestros niños necesitan ser enseñados en los principios morales que Dios nos ha dado. Porque si tú le enseñas a tu hijo hoy que el mandamiento de Dios está abolido, no te sorprendas si el día de mañana es un asesino, es un adúltero, es un ladrón. No te sorprendas si el día de mañana te deshonra. No te sorprendas si el día de mañana él vive codiciando los bienes ajenos. No te sorprendas si el día de mañana él empieza a adorar otros ídolos. ¿Quieres eso para tu hijo? Pues el razonamiento lógico me dice a mí que no, como papá que soy. Yo quiero el bienestar para mi hijo. Por eso a mis hijos les enseño el amor de Dios a través de los mandamientos bíblicos. Después que cumplan mayoría de edad, ellos en su libre albedrío tomarán la decisión de si siguen rigiendo su vida conforme a los mandamientos bíblicos o si deciden irse por otro camino diferente. Pero como papá, mientras estuvieron bajo mi batuta, bajo mi instrucción más bien, yo seguiré cumpliendo
con el deber de instruirlos en el camino del Señor. La ley de Dios, más que prohibirnos diferentes disfrutes y placeres, lo que realmente hace es protegernos de las consecuencias que muchas de estas acciones traen sobre la vida y que la experiencia ha demostrado. La ley de Dios no es una regulación arbitraria para restringir nuestra felicidad, para cohibir el libre desarrollo de la personalidad. No, al contrario, si tú vives conforme a la ley de Dios, tendrás en el sentido pleno de la expresión un libre desarrollo de la personalidad, con responsabilidad. La ley de Dios entonces es el camino a la libertad y a la verdadera felicidad. Por eso Santiago la llama como la ley de la libertad. La ley de Dios nos protege de un estilo de vida que podría destruirnos. Hemos escuchado decir a muchos creyentes, a muchos cristianos, las siguientes expresiones: nosotros no predicamos sobre la ley en nuestra iglesia. Nosotros predicamos es sobre el amor de Dios, sobre su gracia. Como si el amor de Dios y la ley fueran dos cosas diferentes. Pero permítame explicarle en estos minutos que quedan. El amor siempre nos lleva a la obediencia. El amor nunca nos va a conducir a actos de desobediencia, jamás. El amor siempre nos va a conducir, en este contexto, a guardar los mandamientos de Dios. Si es que yo digo que amo a mi papá y a mi mamá, yo los voy a obedecer. Si es que yo digo que amo a mi esposa, a mi esposo, yo voy a serle fiel, voy a obedecer el código moral, el código normativo que hay de fidelidad, de exclusividad en el marco del matrimonio. El amor al Creador, el amor al Padre, también nos conduce a obedecer al Padre. Y Dios tiene una prueba de amor. ¿Has oído tú hablar de la prueba de amor? Pues bueno, Dios tiene una prueba de amor. Está en Primera de Juan capítulo 14, versículo 15. Primera de Juan capítulo 14, versículo 15. Mire lo que dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Amas tú a Dios? ¿Amas tú al Creador? Tal vez tu respuesta sea sí, yo amo a Dios. Y bien por eso, amén por eso. Pero ahora viene la otra pregunta. ¿Guardas tú los mandamientos de Dios? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Note que el versículo dice que si amas a Dios, has de guardar sus mandamientos. No has de estar diciendo, no, los mandamientos no hay que obedecerlos, y vives una vida libertina. ¿Acaso Jesús está diciendo aquí, si me amas, no tienes que guardar mis mandamientos, vive como se te dé la gana? No, Jesús no está diciendo eso en Juan 14, 15. La respuesta de amor a Dios es guardar los mandamientos de Dios. Yo demuestro que amo a Dios si obedezco los mandamientos de Dios. La razón por la cual obedecemos no es porque estamos tratando de ganar el favor de Dios, ni estamos tratando de convencerlo de que nos salve. Jamás. Sino que yo guardo los mandamientos como respuesta de mi amor hacia Dios. Y aquí vale una premisa para finalizar esta segunda parte de esta lección. Yo no guardo los mandamientos para ser salvo. No, sino que porque ya he sido salvo, guardo los mandamientos. Y esto lo vamos a explicar de manera más desmenuzada en la tercera parte de esta lección número 10, que habla acerca de los 10 mandamientos como fundamento del gran juicio de Dios. Yo obedezco a Dios no para ser salvo, sino porque ya soy salvo. Por ende, toda mi obediencia no me ofrece la salvación. No hay mérito en mí, por más que cumpla los 10 mandamientos para ser salvo. Pues Cristo ganó la salvación para mí en la cruz del Calvario. Pero Carlos, entonces, ¿cuál es la necesidad de guardar la ley de Dios? Pues lo veremos en la próxima parte y le invito para que asista a la Radio Escuela Bíblica
en su próximo capítulo y para que invite a otras personas. Cuando yo voy a la cruz, mi obediencia es evidencia de que estoy salvo. ¿Recuerdas? Ten en cuenta esto. Cuando yo voy a Jesús, cuando yo acepto la salvación que Jesús me dio en la cruz del Calvario, yo me vuelvo una persona obediente, me vuelvo un siervo de Dios y por ende soy obediente y obediente a sus 10 mandamientos. ¿Qué sigue entonces? ¿Cómo puedo explicar yo la similitud entre la ley y la gracia? ¿O la diferencia entre la gracia y la ley? Pues esta pregunta también la vamos a contestar en el siguiente episodio de la Radio Escuela Bíblica, al cual usted está invitado con mucho gusto a sintonizar. ¿Quieres inscribirte en la Escuela Bíblica de Radio Mundial Adventista? ¡Anímate! Y participa de cursos bíblicos temáticos con los que ampliarás tu conocimiento de las Escrituras. Escribe tu nombre completo, lugar de residencia y envíalos con la palabra Escuela Bíblica al 311-739-5032. Escuela Bíblica. Eterno Padre, muchas gracias porque hasta aquí nos vienes presentando una luz reveladora de esperanza que nos dice que sí hay una ley divina que en este siglo XXI debemos continuar cumpliendo, que no hay que pisotearla, que no hay que desobedecerla. Permítenos primero amarte a ti, permítenos, Señor, obedecerte a ti y de esta manera que el cumplimiento de la ley en nuestra vida sea algo natural de nuestra relación contigo. Permite que podamos aceptar este mensaje y que cada estudiante pueda empezar a comprender el plan de Dios para su vida a través del amor manifestado y expresado en los 10 mandamientos. En el nombre de Jesús. Amén.